Se suponía que sería un fin de semana tranquilo. Solo yo, mis dos perros, Max, un terrier mestizo lleno de energía, y Luna, una pastora tranquila pero alerta, disfrutando de la serenidad del bosque. Había reservado un lugar en un camping remoto del que un amigo me había hablado. Estaba ubicado justo a las afueras de un pequeño pueblo en el noroeste del Pacífico, escondido en un rincón poco frecuentado. El pronóstico del tiempo indicaba cielos despejados, o eso creí. El viaje hasta allí fue fácil. Las carreteras estaban húmedas por una lluvia ligera, pero nada preocupante. Estaba acostumbrado a acampar bajo la lluvia. Era parte de la experiencia, ¿verdad? Pero nunca imaginé en qué se convertiría el clima esa noche. Monté el campamento bajo unos grandes pinos. El suelo estaba blando, pero lo suficientemente firme como para sostener la tienda. Había una pequeña fogata en el lugar, aunque no tenía intención de usarla. La lluvia comenzó de nuevo, al principio constante, pero pronto se convirtió en un aguacero justo cuando terminé de descargar mi equipo. Me encogí de hombros pensando que pasaría pronto. Preparé una cena rápida para mí y los perros, un estofado enlatado para mí y algo de pienso seco para ellos. No les molestaba la lluvia, de hecho parecía encantarles. Max, siempre el aventurero, corría saltando en los charcos y ladrando como si desafiara a la lluvia a hacerlo peor. El sonido de la lluvia golpeando la tienda era reconfortante al principio. El ritmo constante hacía que el mundo exterior pareciera no existir. Pensé en leer o escuchar algo de música, pero la lluvia era tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Así que simplemente me relajé mientras los perros se acomodaban a mi lado, Luna, enrollada a mis pies, y Max apoyado contra la pared de la tienda, sus orejas moviéndose de vez en cuando, como si escuchara algo. No tardé en darme cuenta de que la lluvia no iba a parar. Ya no era solo una tormenta. Se sentía diferente, más pesada. Había algo en la intensidad que parecía antinatural, como si el clima estuviera tratando de arrasar con todo lo que lo rodeaba. No le di mucha importancia al principio. Acampar bajo la lluvia no era ideal, pero tampoco era un gran problema. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comencé a notar cosas extrañas. El viento había aumentado, pero no de forma normal. No eran ráfagas que sacudieran las ramas o hicieran crujir las hojas. Era más bien una presión constante, como si los árboles se inclinaran hacia mí, rodeando el campamento. Pensé que si me concentraba demasiado en ello, podría volverme loco, así que intenté distraerme jugando con Max y Luna. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un suave crujido. No era el sonido del viento moviendo las ramas ni de la lluvia golpeando las hojas. Era algo más. Era tenue, como si algo rozara el sotobosque. Los perros también lo escucharon. Max se detuvo, con las orejas levantadas y la cola rígida, mirando hacia el borde del bosque. Luna, siempre calmada, apenas levantó la cabeza, percibiendo algo pero sin reaccionar con tanta intensidad. Me levanté lentamente, tratando de no asustarlos. El ruido continuó, pero era imposible saber si era solo el viento o algo más. Miré alrededor del campamento, pero la tenue luz de la pequeña linterna no revelaba nada. Entonces escuché otro sonido, un golpe sordo, seguido de otro. No estaba cerca del campamento, pero fue suficiente para ponerme nervioso. Los perros quedaron en silencio, con los ojos fijos en la oscuridad fuera de la tienda. Esperé un rato, escuchando atentamente. El sonido se detuvo, pero el aire a mi alrededor se sentía espeso, opresivo. Supuse que podría ser un ciervo u otro animal deambulando, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo andaba mal, algo que no podía ver. Revisé el equipo dentro de la tienda. Todo estaba en su lugar, pero cuando revisé la fogata noté que la madera húmeda estaba completamente empapada. El agua había penetrado incluso en el yesquero que había preparado. Decidí terminar la noche temprano. Eran alrededor de las 9:30, pero la lluvia hacía que pareciera mucho más tarde. Volví a la tienda, cerré la cremallera y me recosté, mirando cómo la lluvia caía en cortinas sobre la tela. Los perros estaban a mis pies, uno a cada lado. El mundo exterior parecía distante, como si estuviéramos en una burbuja, aislados de todo. Y entonces comenzaron los ruidos. El crujido estaba de vuelta, esta vez más fuerte, más cerca. No era el viento, no era la lluvia, era algo deliberado, como si alguien o algo se moviera intencionadamente a través del sotobosque mojado.
Me congelé, tratando de permanecer lo más quieto posible. Los perros se tensaron, sus orejas erguidas. El sonido se detuvo. No me atreví a moverme. Podría ser un animal, tal vez un oso, aunque no había visto huellas cerca, o quizás un alce grande. Pero no, los sonidos no eran los de un animal. Eran demasiado humanos. Contuve la respiración, escuchando con atención. Max empezó a gruñir suavemente, apenas audible, su cuerpo temblando. Luna, normalmente tranquila, se movía nerviosamente a mi lado. Permanecí perfectamente inmóvil tratando de captar cualquier otro ruido, pero lo único que escuché fue la lluvia, el goteo constante del agua cayendo de los árboles. Entonces lo escuché. Una voz baja, un susurro apenas perceptible por encima del ritmo constante de la lluvia. Era tan tenue que no podía entenderlo del todo, pero era inconfundible. Una voz humana. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar. No era una conversación, no había intercambio de palabras, solo algo inquietante en el tono. Sentí como los vellos de mi nuca se erizaban. No podía ver nada en la oscuridad afuera. Nada se movía, y los perros permanecían completamente silenciosos, con los ojos muy abiertos, fijos en la entrada de la tienda. La voz volvió a sonar, esta vez más clara. Era tenue, pero logré captar unas pocas palabras. «Quédate afuera». No entendí qué significaba. ¿Por qué alguien estaría allí bajo la lluvia torrencial en medio de la nada? Pensé que tal vez era un excursionista perdido o alguien en problemas, pero la voz no sonaba como un llamado de auxilio. Era más bien como una advertencia o, peor aún, una invitación. Max comenzó a ladrar. Al principio fueron ladridos cortos y agudos, pero pronto se volvieron frenéticos. Rasguñaba la puerta de la tienda intentando salir. Luna, en cambio, se quedó inmóvil, mirando la entrada, sin moverse ni un centímetro. Agarré a Max y lo atraje hacia mí, tratando de calmarlo. Pero en cuanto lo hice, escuché otro sonido, esta vez más fuerte. Un crujido repentino y seco, como si algo pesado hubiera roto una rama o golpeado un árbol. Los perros se quedaron en completo silencio, y el aire se volvió más denso, más frío. Fue en ese momento cuando decidí que no iba a quedarme ahí para averiguar quién o qué estaba afuera. La lluvia era ensordecedora, y sabía que, si esperaba más, quizás no saldría de esa tienda. Encendí mi linterna, que apenas iluminaba unos pocos metros a través de la lluvia, y comencé a abrir lentamente la cremallera de la tienda. Afuera, la lluvia caía con tal intensidad que la luz apenas penetraba. Entonces lo vi. Una figura. Estaba de pie al borde del bosque, justo más allá del círculo de luz tenue de mi linterna. No se movía. Era alta, increíblemente alta, y su contorno se veía borroso a través de la lluvia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me daba cuenta de que no era un animal. No tenía la forma de ningún animal que hubiera visto antes. Me quedé paralizado. Los perros gimieron y se acurrucaron detrás de mí. No me atrevía a hacer ningún ruido. Durante un largo y aterrador momento, la figura permaneció ahí, inmóvil, observándome a través de la lluvia. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Mi cuerpo temblaba. Mi mente corría tratando de encontrar una explicación. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura se giró y desapareció entre los árboles. Así, sin más, se fue. El crujido cesó, el aire pareció despejarse, y la sensación de opresión desapareció. No lo dudé ni un instante más. Recogí mis cosas rápidamente, las arrojé al auto y conduje tan rápido como pude, con la lluvia cayendo en cortinas gruesas sobre el parabrisas. No miré atrás. Más tarde me enteré de que años atrás había habido reportes de extrañas desapariciones en esa zona, aunque nunca se confirmó nada. Nunca sabré si lo que vi era una persona o algo más, pero nunca olvidaré esa noche. Se suponía que sería un simple fin de semana de escapada. Mi primo Derek, un científico que trabaja en un proyecto de investigación en una universidad, y su esposa Sarah habían estado planeando este viaje de campamento durante meses. Ambos estaban ansiosos por escapar de sus agitadas vidas en la ciudad. Por mi parte, yo también necesitaba un respiro, así que me uní al plan. No esperaba gran cosa, solo unos días en la naturaleza, un poco de observación de estrellas, y tal vez algo de pesca si nos apetecía.
El destino era un lugar remoto en las montañas Cascade, a unas 2 horas de la ciudad. Derek, apasionado de la naturaleza desde una perspectiva científica, estaba entusiasmado por estudiar plantas y los efectos del cambio climático en los ecosistemas. Sara, en cambio, era todo lo opuesto, una chica de ciudad acostumbrada al ajetreo urbano, pero siempre dispuesta a seguir a Derek en sus aventuras, probablemente porque confiaba en él completamente. El viaje transcurrió con Derek conduciendo su viejo y destartalado todoterreno, mientras Sara se encargaba de la navegación. Llegamos al campamento al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. El aire tenía esa frescura única de estar en lo profundo del bosque, y el lugar estaba tan alejado que no había señal de teléfono móvil. Aunque al principio eso me resultó algo inquietante, también lo encontré refrescante. Montamos el campamento cerca de un pequeño arroyo. El sonido del agua corriendo era relajante, y la zona estaba rodeada de altos árboles, algunos de ellos pinos viejos con troncos gruesos y retorcidos. En ese momento no pensé mucho en ello, pero al recordar había algo extraño en el lugar. Una sensación de estar siendo observado, aunque no podía explicar por qué. Derek y Sara estaban de buen humor, ocupados con sus tareas habituales. Derek instaló una estación meteorológica portátil que había llevado para su investigación, mientras Sara acomodaba los sacos de dormir. Yo, por mi parte, disfrutaba de la tranquilidad, recogiendo leña para la fogata y escuchando el suave crujir de los animales moviéndose en el bosque. Esa noche nos sentamos alrededor del fuego, disfrutando de una cena sencilla de comida típica de campamento. Salchichas y frijoles enlatados. No era nada especial, pero eso no importaba. El fuego chisporroteaba, y las estrellas brillaban en el cielo, más numerosas de lo que jamás había visto. Sin contaminación lumínica, todo lo que había era la naturaleza y la inmensidad del cielo nocturno. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, empecé a sentirme inquieto. No era algo específico, no había sonidos extraños ni movimientos inusuales, solo una sensación creciente de que algo no estaba bien. Tal vez era el aislamiento del lugar, o quizás el hecho de que no había acampado en años. Sea lo que sea, no podía sacudirme esa sensación. Alrededor de la medianoche, me alejé del campamento para ir al borde del bosque. Los árboles eran densos, y el silencio era tan profundo que parecía que todo el bosque contenía la respiración. Mientras estaba allí, algo llamó mi atención. Una figura a lo lejos, apenas visible entre los árboles. Me quedé congelado. No se movía, pero estaba ahí, de pie. No parecía una persona, al menos no como las personas que conocemos. Su contorno era demasiado grande, demasiado extraño. No tenía una forma clara. Era más bien una masa oscura difícil de definir, pero definitivamente era algo. Rápidamente me apresuré de regreso al fuego con el corazón acelerado. No quería decirle nada a Derek ni a Sara. Sabía que lo ignorarían o pensarían que estaba exagerando. Pero no podía sacar de mi mente la imagen de esa cosa parada en la oscuridad. Era como si el bosque estuviera vivo, observándonos, esperando. Esa noche apenas dormí. La fogata se apagó, y cada crujido de una rama o susurro entre las hojas me hacía saltar el corazón. Escuchaba ruidos, arañazos, algo moviéndose justo más allá del alcance de la luz de la fogata. Pero cada vez que miraba, no veía nada. Incluso creí ver una sombra moverse entre los árboles. Pero tal vez solo era mi imaginación. A la mañana siguiente, intenté ignorar lo ocurrido. Derek y Sara ya estaban despiertos, preparando el desayuno sobre la fogata. Decidí no mencionar lo que había visto la noche anterior. No quería sonar paranoico. Supuse que podía haber sido un animal, tal vez un oso o un ciervo. Aún así, había algo que no encajaba, y cuanto más pensaba en ello, más sentía que no estábamos solos. Ese día salimos a caminar por un sendero cercano. El clima era perfecto, con una ligera brisa y el sol filtrándose a través del dosel de los árboles. No hablamos mucho durante la caminata. Derek estaba concentrado recolectando muestras y tomando notas para su investigación, mientras que Sara parecía perdida en sus propios pensamientos, probablemente deseando que regresáramos pronto a la civilización. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más en el bosque, la sensación de inquietud se hacía más intensa. No podía identificar el motivo. Nada parecía fuera de lugar, pero tenía la incómoda impresión de que nos estaban observando.
Cada crujido de una rama bajo nuestros pies o cada ráfaga de viento entre los árboles me ponía más tenso. Cuando finalmente regresamos al campamento, estábamos cansados, y la tensión en el aire pareció disminuir un poco. Pasamos el resto de la tarde descansando, hablando de cosas triviales para distraernos del sentimiento extraño que seguía rondando en mi mente. Esa noche insistí en quedarme despierto un poco más. Quería averiguar qué era lo que había visto la noche anterior. Derek y Sarah se fueron a dormir temprano, agotados por la caminata. Mientras observaba las llamas de la fogata bailar, no podía sacarme de la cabeza la idea de que algo se escondía ahí afuera, en la oscuridad. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo escuché. Un sonido bajo y arrastrado, como si algo pesado se deslizara por el suelo. No era un animal. Lo podía sentir. Era algo deliberado, lento, casi como si estuviera probando el terreno bajo sus pies. Tomé una linterna y me puse de pie, con el pulso retumbando en mis oídos. Dirigí el haz de luz hacia la oscuridad, pero no había nada. El ruido se detuvo en cuanto la luz iluminó los árboles. Mi corazón latía con fuerza y no tuve valor para acercarme más. Me volví a sentar junto al fuego, tratando de calmar el miedo que empezaba a apoderarse de mí. Me repetí que solo era un animal, pero la duda seguía carcomiéndome. ¿Por qué se había detenido el sonido tan pronto como encendí la linterna? ¿Y por qué no había escuchado ningún otro ruido desde entonces? No pasó mucho tiempo antes de que escuchara algo más. Pasos, moviéndose alrededor del perímetro del campamento. No eran pasos humanos, eran desiguales, pesados, y se estaban acercando. Me levanté, esta vez sin intención de quedarme esperando. Agarré el hacha que estaba cerca de la fogata y caminé alrededor del campamento, tratando de encontrar lo que fuera que estuviera ahí. Me sentía ridículo, pero la tensión en mi pecho era insoportable. Los pasos se detuvieron, y el bosque volvió a quedar en silencio. Fue entonces cuando lo vi, una figura que se movía rápidamente entre los árboles. Era oscura, casi invisible en la noche, pero pude distinguir el contorno de algo alto, enorme. No era un hombre ni un animal. Era algo más, algo inhumano. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, paralizado, mirándolo. Parecía darse cuenta de mi presencia. Sus ojos reflejaron la luz de la fogata por un instante, pero no se movió hacia mí. Solo se quedó ahí, observándome. Podía sentir su presencia, como un peso en el aire. No recuerdo en qué momento decidí regresar al fuego, pero sí recuerdo caminar, retrocediendo lentamente y tratando de no hacer ruido. Nunca le conté a Derek ni a Sarah. No pude. Sabía que se reirían o, peor aún, lo ignorarían como si no fuera nada. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que no era algo natural. El resto de la noche fue tenso. No dormí ni un minuto. Los ruidos del bosque no cesaron, y seguía creyendo que escuchaba algo moverse alrededor del campamento, justo fuera de mi vista. Al amanecer había tenido suficiente. No me importaba que apenas estuviera amaneciendo. No quería quedarme ni un minuto más. Derek y Sarah seguían dormidos cuando empecé a empacar mis cosas. No les conté lo que había pasado, pero dejé claro que no pensaba pasar otra noche ahí. Nos fuimos del campamento, y mientras nos alejábamos en el coche, eché un último vistazo al bosque. Había algo extraño en él. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero estoy seguro de que no es algo con lo que quisiera encontrarme de nuevo. Desde entonces, no hemos vuelto a acampar. Era una tarde de finales de octubre del año 2017, y acababa de terminar otro largo y agotador turno en el aserradero. Estaba exhausto, con los músculos adoloridos tras un día de trabajo arduo, y solo quería llegar a casa. Mi camioneta, una vieja pickup maltrecha con placas locales, era mi único medio para regresar a mi pequeña cabaña escondida en lo profundo del bosque. El viaje solía tomar alrededor de 1 hora, atravesando caminos serpenteantes que cruzaban un extenso bosque nacional. La mayoría de las noches era un trayecto tranquilo, de esos en los que podía dejar que mi mente divagara, pero esa noche todo se sentía extraño. El sol se había ocultado más rápido de lo que esperaba. En esa zona, cuando el sol se ponía, la oscuridad era total casi de inmediato. No había farolas ni señales reflectantes, solo tinieblas, interrumpidas por el débil brillo de los faros de mi camioneta.
Al incorporarme a la carretera principal, una vía estrecha de 2 carriles que atravesaba el bosque, los vi. Era una gran SUV negra, un Tahoe, que avanzaba lentamente frente a mí. Sus placas de otro estado brillaron brevemente bajo mis luces. Al principio no le di mucha importancia. Los turistas eran comunes en esa época del año, especialmente en otoño, cuando las hojas tomaban tonos rojizos y dorados. Sin embargo, no tardé en empezar a sentirme frustrado. Conducían a una velocidad dolorosamente lenta. No superaban los 40 kilómetros por hora en un camino donde el promedio era de 80. Pensé que tal vez estaban perdidos, conduciendo con indecisión o sin familiaridad con la zona. Manteniendo la calma, reduje la velocidad, esperando que eventualmente se desviaran o aceleraran. Pero no lo hicieron. Intenté adelantar una vez, pero tan pronto como aceleré, ellos hicieron lo mismo. Sus luces de freno se encendieron al ajustar su velocidad para igualar la mía, bloqueándome detrás de ellos. No tenía sentido. ¿Por qué no me dejaban pasar? Maldije por lo bajo, aferrando el volante con fuerza mientras volvía a tomar mi lugar detrás de ellos. Tal vez no me han visto, pensé tratando de convencerme. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil era creerlo. La carretera era estrecha y serpenteante, como una cinta que cortaba un bosque denso. Altos pinos se alzaban a ambos lados, sus ramas balanceándose suavemente con la brisa. Era el tipo de lugar donde no querías tomar riesgos, sin barandillas, con curvas cerradas y caídas pronunciadas. No iba a jugarme la vida por adelantar a un grupo de idiotas que no sabían usar las señales de giro. Entonces empezaron las maniobras bruscas. Sin previo aviso, la SUV giraba repentinamente hacia un camino lateral, levantando grava y hojas, solo para frenar de nuevo. Por pura mala suerte, cada uno de esos giros era exactamente la ruta que yo necesitaba tomar para llegar a casa. Era casi cómico, como si deliberadamente intentaran mantenerme detrás de ellos. Gruñí con frustración mientras mi paciencia se agotaba minuto a minuto. Después de casi una hora soportando esa tontería, decidí que era suficiente. Mi cabaña estaba cerca, tal vez a 20 minutos, y no iba a dejar que me retuvieran por más tiempo. Presioné un poco más el acelerador, cerrando la distancia entre nosotros. Ya no iba a mantener la distancia respetuosa. Encendí mi señal de giro, esperando que entendieran la indirecta. Pero no lo hicieron. En cambio, pisaron el acelerador. La SUV rugió y de repente ambos íbamos volando por la carretera a velocidades peligrosas, superando los 110 kilómetros por hora en un camino montañoso, lleno de curvas y rodeado solo por árboles y oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener mi camioneta estable. Pensé en la posibilidad de que un ciervo cruzara de repente, o de encontrar un tramo con grava suelta, pero estaba demasiado molesto para preocuparme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré adelantarlos. Mi camioneta tenía más potencia que su Tahoe cargado, y la empujé al máximo, adelantándolos por unos 100 metros. Manteniendo el pie en el acelerador, intenté poner la mayor distancia posible entre nosotros. Sus luces delanteras se redujeron en el espejo retrovisor, pero no desaparecieron del todo. De repente, encendieron las luces altas, cegándome momentáneamente mientras tomaba otra curva. Maldije de nuevo ajustando los espejos para bloquear el reflejo. Estaba casi en casa. El último tramo de la carretera era un trayecto recto. Podía sentir cómo la tensión en mis hombros comenzaba a aliviarse mientras avanzaba, pero algo seguía sin cuadrar. La forma en que habían acelerado para bloquearme, cómo se mantenían pegados a mi camioneta como si estuvieran atados, no tenía sentido. ¿Eran simplemente turistas paranoicos perdidos y asustados en un lugar desconocido? ¿O había algo más siniestro detrás de su comportamiento? Giré hacia el camino de grava que conducía a mi cabaña, escuchando el crujido de las piedras bajo mis neumáticos. Las luces delanteras del Tahoe desaparecieron en cuanto coroné la colina, y por un momento me permití respirar con calma. Sin embargo, cuando llegué al claro donde estaba mi cabaña, vi algo que hizo que la sangre se me helara. Allí, estacionado a pocos metros de mi porche, estaba el Tahoe. Su motor estaba apagado, las ventanas completamente oscuras. No había ninguna razón para que ese vehículo estuviera allí. Nadie más vivía tan profundo en el bosque. Mi estómago se revolvió mientras apagaba el motor de mi camioneta. Me quedé sentado en la cabina, con las luces delanteras todavía encendidas, iluminando el SUV. Esperé, observando cualquier señal de movimiento,
Pero no pasó nada. El Tahoe simplemente estaba allí, silencioso e inmóvil. Llevé la mano bajo mi asiento, sintiendo el frío metal de la palanca que siempre guardaba allí. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina corriendo por mis venas mientras consideraba mis opciones. Podría enfrentarlos, pero algo en la situación me gritaba peligro. Tras lo que pareció una eternidad, la puerta del conductor del Tahoe se abrió con un chirrido. Una figura salió, su rostro oculto entre las sombras. No se acercó ni a mi camioneta ni a la cabaña, simplemente se quedó allí, mirándome. No podía ver sus ojos, pero podía sentir su mirada, fría e implacable. Sin decir una palabra, la figura volvió a subir al Tahoe y condujo alejándose, el sonido de los neumáticos desvaneciéndose en la noche. Esa noche no dormí. Incluso después de asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave, no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente encontré marcas de neumáticos frescas que llevaban de regreso al camino principal, pero nada más. No había huellas, ni señales de lucha, ni ninguna explicación de por qué habían estado allí. Hasta el día de hoy no sé qué querían ni por qué me siguieron. Tal vez estaban perdidos. Tal vez fue un caso de paranoia mal manejada. O tal vez tenían intenciones más siniestras y cambiaron de idea en el último momento. Cualquiera que haya sido la razón, nunca volví a ver ese Tahoe. Pero cada vez que conduzco por el bosque de noche, no puedo evitar revisar los espejos retrovisores, esperando, medio aterrorizado, que esas luces delanteras vuelvan a aparecer. Estaba pescando con mosca en un cañón remoto en lo profundo de las montañas de Sierra Nevada. Era el verano de 1986, y había tomado unos días libres del trabajo para escapar del ruido de la ciudad. Con 33 años, prefería la soledad de la naturaleza, y este viaje era mi manera de reconectar con ella. El cañón era famoso por sus aguas cristalinas, acantilados imponentes y truchas que aún no temían una línea bien lanzada. La carretera más cercana estaba a kilómetros de distancia, y no había señal telefónica, aunque en esos tiempos eso no importaba. Me gustaba el aislamiento, agudizaba mi enfoque y hacía que el mundo pareciera más simple. El día había comenzado de manera perfecta. El sol ascendía alto en un cielo despejado mientras caminaba por el sendero rocoso que conducía a mi tramo favorito del río. Había estado allí antes, pero no con frecuencia. Los empinados zigzags del camino hacían que la caminata fuera agotadora, y el terreno irregular no era para todos. Eso era lo que más me atraía. Pocas personas se aventuraban tan lejos, lo que dejaba a los peces abundantes y al entorno intacto. Cuando llegué, el río brillaba bajo el sol, serpenteando por el cañón como una cinta de vidrio líquido. Pinos y abetos bordeaban las orillas, reflejándose en la superficie del agua. El aire olía a tierra húmeda y resina, con un toque dulce de las flores silvestres que florecían cerca. Dejé mi mochila, ensamblé mi caña y até una mosca que imitaba a los insectos que revoloteaban sobre la superficie del agua. Pasé horas lanzando la línea, con el agua fría hasta las rodillas, escuchando los sonidos del cañón, el murmullo del río, el canto de los pájaros y, ocasionalmente, el susurro de las hojas. Pero a medida que avanzaba la tarde, noté un sonido extraño. Eran suaves estallidos que resonaban por el cañón. Al principio pensé que podían ser rocas cayendo, como a veces sucedía desde los acantilados, pero este sonido era diferente, casi rítmico, como el crujido de fuegos artificiales lejanos. No era fuerte, pero sí persistente, apareciendo y desapareciendo sin un patrón discernible. Intenté ignorarlo. No había venido aquí a descifrar ruidos extraños, sino a pescar. Las truchas estaban picando, y mi atención permanecía en el agua. Atrapé algunas, todas de buen tamaño, y las liberé después de admirar el brillo de sus escamas. Sin embargo, el sonido seguía rondando en mi mente, molesto, como una picazón que no podía rascar. Cerca de la mitad de la tarde, decidí tomar un descanso. Mis piernas estaban cansadas de estar de pie en la corriente, y mis dedos rígidos de atar nudos. Encontré una roca plana cerca de la orilla, sombreada por un enorme pino. El tronco del árbol tenía fácilmente 1 metro de diámetro, y sus raíces se extendían sobre el terreno rocoso como las venas de la tierra. Me recosté contra la roca
Saqué mi caja de moscas y empecé a seleccionar un nuevo patrón. El sol seguía alto, pero las paredes del cañón comenzaban a proyectar largas sombras enfriando el aire. El sonido de los estallidos regresó, más fuerte esta vez. Parecía más cercano, como si viniera de algún lugar justo fuera de mi vista. Me detuve, la mosca en la mano, y escaneé el cañón. Nada parecía fuera de lugar. Los árboles permanecían inmóviles. El río fluía suavemente y el cielo estaba tan claro como siempre. Me dije a mí mismo que probablemente era el calor, causando que la savia estallara en los pinos o algo igualmente mundano. Sin embargo, el sonido me inquietaba de una manera que no podía explicar. Volví a centrar mi atención en la mosca, enhebrando el anzuelo para atar el nudo, cuando sentí un leve temblor bajo mis pies, como si el suelo se estuviera moviendo ligeramente. Me congelé, el corazón acelerado. Entonces, escuché un crujido agudo, ensordecedor e inconfundible, seguido de una serie de chasquidos y quejidos. Miré hacia arriba y vi al enorme pino balanceándose de forma antinatural, su tronco partiéndose en la base. Todo parecía ralentizarse. El árbol estaba cayendo y estaba cayendo directamente hacia mí. No tuve tiempo para pensar. Mi cuerpo se movió por instinto, la adrenalina recorriéndome mientras me empujaba fuera de la roca. Salté al río, y el agua helada me golpeó como una descarga eléctrica, empapándome hasta los huesos. Tropecé con las rocas resbaladizas, pero logré mantenerme de pie, girándome justo a tiempo para ver cómo el árbol se desplomaba. Cayó sobre la roca donde había estado sentado, rompiéndose en pedazos con el impacto. La fuerza de la caída envió astillas de madera volando, algunas de ellas aterrizando en el río cerca de mí. Mi caña de pescar, que había dejado apoyada contra la roca, quedó hecha trizas, destrozada bajo el peso del árbol. La línea de pesca se enredó entre las ramas, rota en múltiples puntos. El sonido del impacto resonó en todo el cañón, opacando incluso el rugido del río. Me quedé ahí, en medio del agua, respirando con dificultad, mirando la destrucción. Si no me hubiera movido, habría sido pulverizado. La roca estaba agrietada donde el árbol la había golpeado, y trozos de corteza y madera cubrían el suelo. De repente, comprendí el significado de los extraños sonidos que me habían inquietado todo el día. Eran señales del tronco debilitándose, advirtiendo de su inminente colapso. La realidad de lo cerca que estuve de morir me golpeó como una segunda ola. Mis rodillas cedieron y me dejé caer en el agua, permitiendo que la corriente empujara contra mí. Estaba vivo, pero apenas. Si hubiera dudado un segundo más, no estaría aquí. Ese pensamiento me revolvió el estómago. Permanecí en el río durante un tiempo, demasiado conmocionado para moverme. El cañón estaba ahora inquietantemente silencioso, como si la caída del árbol hubiera asustado incluso a los pájaros. Cuando finalmente salí a la orilla, evité el área donde había caído el árbol. Por suerte mi mochila estaba intacta, a unos pocos metros de la destrucción. La agarré con manos temblorosas y comencé la caminata de regreso a mi coche. El sendero se sentía más largo que esa misma mañana. Cada paso un recordatorio de lo frágil que es la vida. Miraba constantemente por encima del hombro, esperando que otro árbol cayera o que las paredes del cañón cedieran. Cuando llegué a mi coche, el sol ya se estaba escondiendo detrás del horizonte, bañando las montañas en un resplandor dorado. Arrojé mi equipo al maletero, me subí al asiento del conductor y me quedé ahí sentado durante un largo rato, con las manos aferradas al volante. Mientras conducía de regreso, no podía quitarme de la mente la imagen del árbol cayendo, sus ramas astillándose y esparciéndose como metralla. Pensé en lo aislado que había estado, a más de una hora de caminata de cualquier tipo de ayuda. Si ese árbol me hubiera golpeado, nadie me habría encontrado hasta que ya fuera demasiado tarde. No era solo la caída lo que me aterrorizaba, sino la absoluta aleatoriedad del evento. No hubo advertencias, ninguna razón. La naturaleza no se preocupaba por mis planes ni por mi vida. Simplemente actuaba, indiferente e imparable. Esa noche, acostado en la cama y mirando al techo, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el árbol cayendo nuevamente. Sentía el viento rozándome a pocos centímetros. El cañón siempre había sido un santuario para mí, un lugar donde podía escapar del caos del mundo. Pero ahora entendía que era tan peligroso como hermoso. Un lugar donde el más mínimo error o un instante de mala suerte podía significar el final. Desde ese día, no he vuelto a ese cañón. El recuerdo de lo que ocurrió permanece conmigo,
vívido e implacable. A veces en mis sueños escucho el crujido de la madera rompiéndose, y despierto con sudor frío y el corazón acelerado. Es un recordatorio constante de que, sin importar lo preparado o cuidadoso que estés, la vida puede cambiar en un instante. Y allá afuera, en la naturaleza, estás a merced de fuerzas mucho más allá de tu control. En el verano de 2013, mi compañero de senderismo, Ben, y yo nos embarcamos en la travesía del Sierra Crest Trail, una ruta remota y desafiante que atraviesa los imponentes picos de California. Era un sueño que habíamos planeado durante años, pero a medida que pasaban los días comenzó a sentirse más como una prueba de resistencia. Cuando llegamos al paso Huxley, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, el agotamiento era evidente en cada uno de nuestros movimientos. El aire delgado dificultaba la respiración y el sendero rocoso había maltratado nuestros pies. Sin embargo, al estar en el paso, rodeados de picos de granito que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sentí una profunda sensación de logro. Esa mañana el clima era perfecto, cielos despejados y una ligera brisa. Pero en la sierra, el tiempo puede cambiar sin previo aviso. Noté cómo se formaban nubes oscuras y pesadas al sur, mientras al norte se acercaba otra formación ominosa. Mencioné esto a Ben, y ambos acordamos descender rápidamente. Lo último que queríamos era quedar atrapados en una tormenta a esa altitud. El descenso fue lento y peligroso. La grava suelta hacía cada paso una apuesta. Mientras descendíamos al valle, el viento comenzó a aumentar. Para cuando llegamos al lago Evolution, empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Encontramos un lugar cercano al lago para montar nuestras tiendas y discutimos si deberíamos esperar a que pasara la tormenta o continuar. Sin embargo, no tuvimos opción. El cielo desató una furia que nunca antes había experimentado. La lluvia caía en cortinas, empapándonos en cuestión de minutos. El viento aullaba como una criatura viva, desgarrando nuestro equipo y amenazando con arrancar las tiendas del suelo. Los truenos resonaban tan fuerte que parecía que las montañas mismas se partían. Un relámpago golpeó la cresta sobre nosotros, haciendo que rocas sueltas rodaran colina abajo. Miré con incredulidad mientras un pedrusco del tamaño de un coche pequeño rebotaba por la ladera, rompiendo árboles y aterrizando a pocos metros de donde estábamos. «Refugiémonos detrás de la cornisa», grité, aunque el viento robó mis palabras. Nos apresuramos a refugiarnos bajo un saliente rocoso, presionándonos contra el granito frío mientras los escombros caían a nuestro alrededor. El suelo temblaba con cada impacto, y el ruido era ensordecedor. Cuando la lluvia de escombros finalmente cesó, supimos que no podíamos quedarnos allí. La ladera era inestable, y cada ráfaga de viento amenazaba con desprender más rocas. Agarramos nuestro equipo empapado y corrimos hacia el lago en busca de un lugar más seguro. Pero el lago también representaba sus propios peligros. El arroyo cercano, que había sido un tranquilo hilo de agua horas antes, ahora era un torrente furioso, desbordándose y arrasando con todo a su paso. El aire estaba helado, y nuestra ropa mojada drenaba lo poco que nos quedaba de calor corporal. Nos movimos una vez más, esta vez hacia una zona plana cerca del lago. No era ideal, pero era el único lugar donde podíamos montar una tienda sin temor a inundaciones o rocas cayendo. Trabajamos rápidamente con manos temblorosas por el frío, y logramos montar una tienda antes de desplomarnos dentro. La tormenta seguía rugiendo afuera, y podía sentir cómo la temperatura seguía bajando. Mis dientes castañeaban sin control, y sabía que estábamos en peligro de hipotermia. Nuestros sacos de dormir estaban húmedos pero no empapados, y en un intento desesperado por mantenernos calientes, nos quitamos la ropa mojada y nos metimos en los sacos, compartiendo el poco calor corporal que podíamos generar. Mis dedos y pies estaban entumecidos, y mis pensamientos comenzaban a volverse lentos, una señal clara de que el frío nos estaba ganando. En algún momento, el agotamiento nos venció y nos quedamos dormidos. Cuando desperté, la luz del sol se filtraba por la tienda, y el aire dentro era sofocante. Salí arrastrándome y una ola de calor abrasador me golpeó, como si hubiera entrado en un horno. La tormenta había desaparecido tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un paisaje que parecía un campo de batalla.
Rocas y escombros cubrían el suelo, y el arroyo ahora era una ancha cicatriz de barro. Nuestro equipo estaba esparcido, parte de él perdido en la inundación. Pero estábamos vivos. Pasamos la mañana secando nuestra ropa y recuperando lo que pudimos. El calor era opresivo, y para el mediodía la temperatura había alcanzado casi 40 grados. El contraste con la tormenta helada de la noche anterior era casi surrealista. Mientras emprendíamos el descenso por el valle, el peso de lo sucedido me golpeó. Habíamos estado tan cerca del desastre, pero las montañas no se inmutaron. Permanecerían eternas e indiferentes mientras nosotros éramos simples viajeros de paso. Esa noche acampamos en un valle más bajo y seguro. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de insignificancia. La tormenta me había recordado lo pequeños y frágiles que somos frente al poder de la naturaleza. Mientras miraba el cielo claro y lleno de estrellas, sentí una mezcla extraña de gratitud e inquietud. Habíamos sobrevivido, pero las montañas habían dejado algo claro. La supervivencia nunca está garantizada. Era una fresca tarde de otoño cuando decidimos ir de campamento. Mi padre, quien había servido en el ejército durante más de 20 años, había invitado a su viejo sargento, el sargento Davis, a acompañarnos. No me entusiasmaba mucho la idea de tener a un militar con nosotros, alguien que probablemente pasaría todo el tiempo hablando de tácticas, supervivencia y otras cosas que no entendía. Sin embargo, mi padre insistió. Según él, este sería un viaje para reconectar, especialmente después de varios meses de largas jornadas de trabajo de su parte. Conducimos hasta un lugar remoto en el bosque, lejos de cualquier pueblo o carretera principal. El trayecto fue largo y silencioso. Mi padre y el sargento Davis conversaban entre ellos, hablando sobre viejas misiones, compañeros de trabajo y algunas historias de guerra que prefería no escuchar. Aunque mi padre parecía relajado, noté que el sargento Davis no estaba tan tranquilo. Había una especie de alerta constante en sus ojos, como si siempre estuviera escaneando el horizonte, incluso cuando no había nada que ver. En ese momento, no le di mucha importancia. Estaba más concentrado en el denso bosque que nos rodeaba mientras nos adentrábamos más en la naturaleza. Cuando finalmente llegamos, el sol comenzaba a ocultarse. El campamento estaba bien aislado, rodeado de altos pinos y junto a un arroyo que corría con fuerza. Mi padre había traído una gran tienda de campaña, unas sillas plegables y el equipo de campamento habitual. El sargento Davis, siempre perfeccionista, empezó a inspeccionar el área de inmediato, asegurándose de que no hubiera señales de animales ni nada que pudiera representar una amenaza. Mientras tanto, mi padre se encargaba de encender la fogata, y yo me puse a recoger leña, tratando de mantenerme al margen de la conversación entre los dos hombres. La noche cayó rápidamente. A medida que el fuego crepitaba y arrojaba destellos de luz en la oscuridad, el ambiente pareció cambiar. El bosque se volvió más silencioso de lo habitual, con apenas el ocasional susurro de las hojas agitadas por el viento. No podía sacudirme la sensación de que algo nos observaba, aunque no veía nada extraño. Mi padre parecía tranquilo como siempre, pero noté que el sargento Davis miraba por encima del hombro cada pocos minutos. Su mano nunca estaba lejos de su mochila, donde sabía que llevaba un rifle. Cenamos alrededor del fuego y la conversación tomó un tono más ligero. Mi padre contó historias graciosas de mi infancia, y el sargento Davis compartió algunas aventuras salvajes de su tiempo en el servicio militar. Todo estaba bien hasta que la charla dio un giro inesperado. «He estado aquí antes», dijo el sargento Davis, su voz más baja de lo normal. «Hace mucho tiempo en estas montañas. No creerían lo que encontramos». Por un momento todos guardamos silencio. El único sonido era el chisporroteo de la fogata. No entendía a qué se refería, y tampoco mi padre, pero podía sentir que el ambiente había cambiado. Era como si una sombra se hubiera colado en el aire, haciendo que la fogata pareciera más pequeña y menos reconfortante. La noche se sentía más fría. «¿Qué encontraron?», pregunté tratando de aliviar la tensión. El sargento Davis miró fijamente al fuego durante un largo momento antes de sacudir la cabeza. «Algo que no debería haber estado ahí, eso es todo lo que diré. A veces la naturaleza esconde cosas que no quiere que nadie encuentre». Mi padre se removió incómodo en su asiento.
Claramente no le gustaba hacia dónde iba la conversación, pero el sargento Davis no había terminado. No se trata solo de lo que puedes ver. Continuó bajando aún más la voz. A veces lo sientes, algo está mal, algo fuera de lugar. Y ahí es cuando tienes la peor sensación de todas, la sensación de que te están observando. Solté una risa nerviosa, intentando quitarle importancia. ¿Qué? ¿Como un animal raro o algo así? El sargento Davis levantó la mirada hacia mí, sus ojos afilados. No me refiero a animales. Me refiero a otra cosa. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no dije nada. Intenté concentrarme en el fuego, pero mi mente seguía volviendo a sus palabras. Otra cosa. ¿Qué podría significar eso? No podía sacudirme la sensación de que la oscuridad a nuestro alrededor ahora parecía más profunda, como si se estuviera cerrando sobre nosotros. La noche avanzó lentamente, y finalmente nos fuimos a dormir. Mi padre y yo compartimos la gran tienda de campaña, mientras que el sargento Davis montó la suya cerca. Afuera el bosque parecía inquietantemente silencioso. Era de noche en medio de un otoño fresco y tranquilo, pero el aire estaba cargado de una sensación inquietante. A pesar de intentar convencerme de que todo estaba bien, no podía sacudirme la sensación de que algo nos observaba desde la oscuridad. El silencio era espeso, y cada crujido de una rama o susurro del viento me hacía contener la respiración. Aunque trataba de calmarme, mi mente no dejaba de volver a las palabras del sargento Davis. A veces no se trata de lo que puedes ver, es lo que sientes. Estaba acostado en la tienda observando el techo de lona, mientras mi padre dormía a mi lado, su respiración profunda y tranquila. Él parecía completamente ajeno a la creciente inquietud que me carcomía por dentro. En medio de esa oscuridad abrumadora, escuché un sonido. Era un susurro, un roce suave, demasiado cerca de la tienda. Me quedé congelado, concentrando toda mi atención en escuchar. No era el viento ni algún animal pequeño, era algo más, algo deliberado. Con el corazón latiendo con fuerza, sacudí suavemente a mi padre para despertarlo. «Papá, despierta», le susurré con urgencia. «Escucho algo, está muy cerca». Todavía somnoliento, mi padre se giró hacia mí con una expresión de desconcierto. «¿Qué sucede?», preguntó, tratando de despabilarse. «No lo sé, pero está demasiado cerca». Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de mi nerviosismo. Con calma, sacó una linterna de su mochila y dijo: «Quédate aquí, voy a revisar». Desabrochó la cremallera de la tienda y salió al exterior. La luz de su linterna cortó la oscuridad como un cuchillo, iluminando los árboles y el suelo cubierto de hojas. Lo vi avanzar lentamente, con cuidado, como si estuviera esperando algo. Mi corazón latía con fuerza mientras permanecía inmóvil en la tienda, escuchando cualquier señal que confirmara lo que temía. Y entonces lo escuché. Una voz, lejana pero inconfundible. No era un susurro, era un sonido bajo, gutural, que parecía más cercano al gruñido de un animal que a un habla humana. No entendí las palabras, pero la sensación era clara. Alguien o algo estaba ahí. Ya no podía quedarme en la tienda. Tomé mi linterna y salí corriendo, mi mente llena de pensamientos desordenados. Encontré a mi padre de pie en el borde del claro, con la luz de su linterna fija en un punto entre los árboles. Su cuerpo estaba tenso, y su expresión había cambiado de curiosidad a algo mucho más oscuro. «Papá, ¿qué pasa?», pregunté con la voz temblorosa. Él no respondió al principio, simplemente levantó una mano y señaló hacia los árboles. Siguiendo su mirada, mis ojos se fijaron en una sombra en la distancia, en el límite donde la luz de la linterna se desvanecía. Era una figura inmóvil, apenas visible entre las sombras, pero claramente presente. No se movía, pero era grande, mucho más grande de lo que debería ser cualquier persona. Su contorno era indistinto, como si no perteneciera a este lugar. El miedo se apoderó de mí cuando la figura comenzó a moverse lentamente, como si supiera que la estábamos observando. Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia la luz. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Era alta, demasiado alta, con un cuerpo que no parecía natural. Sus brazos eran anormalmente largos y sus rasgos carecían de definición. No era humano, no de la forma que podíamos entender. Antes de pensar, mi instinto tomó el control.
Me giré y corrí tan rápido como pude, sintiendo el suelo bajo mis pies y el aire frío cortándome el rostro. Mi padre gritó algo detrás de mí, pero no me detuve. No miré atrás. Me lancé dentro de la tienda jadeando, con el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Mi padre llegó unos momentos después, cerrando la cremallera detrás de él con un movimiento rápido y decidido. «Tenemos que irnos», dijo con un tono firme pero urgente. No empacamos nuestras cosas. No había tiempo para eso. Solo agarramos lo que pudimos y salimos corriendo, dejando la tienda y el resto del equipo atrás. Mientras huíamos hacia el coche, podía sentir la presencia de aquella figura detrás de nosotros, inmóvil pero observándonos desde la oscuridad del bosque. La carrera de regreso al vehículo fue la más larga de mi vida. Cada sombra parecía alargarse, y el miedo me hacía sentir que nunca llegaríamos al final del bosque. Pero finalmente lo logramos. Nos subimos al coche, y mi padre arrancó el motor mientras yo miraba por la ventana. Juro que justo antes de desaparecer entre los árboles, vi a esa figura una vez más, inmóvil, como si estuviera esperando que regresáramos algún día. No hablamos en todo el camino de regreso a casa. El único sonido era el del motor y algún crujido ocasional de la radio. De vez en cuando miraba a mi padre, pero él permanecía en silencio, con la mirada fija en la carretera. Tampoco dije nada. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vimos aquella noche, pero estoy seguro de esto. Hay lugares que esconden cosas que no pertenecen a este mundo, y algunas cosas simplemente no deberían ser encontradas. Era finales de octubre cuando decidí emprender un viaje de campamento en solitario a las montañas. Ya había hecho senderismo allí en algunas ocasiones, pero nunca por mi cuenta. Este viaje estaba destinado a poner a prueba mis límites, a ver qué tan bien podía manejarme solo en la naturaleza. Planeé todo meticulosamente: mapas, suministros, el equipo adecuado. No le dije a nadie a dónde iba, pensando que era un viaje rápido y de bajo riesgo. Estacioné en el inicio de un sendero a unas 2 horas del pueblo más cercano, y comencé a caminar alrededor del mediodía. Las montañas se alzaban, empinadas e imponentes, frente a mí. Para cuando llegué al lugar donde iba a acampar, el sol ya empezaba a esconderse detrás de los picos. Mi objetivo era un sitio apartado junto a un pequeño arroyo. El sendero era estrecho y sinuoso, con árboles que se volvían más densos a medida que subía. La paz era palpable. El sonido de las hojas agitándose con la brisa resultaba calmante y no había un alma a la vista. El aire tenía ese frescor característico de las montañas, con el primer toque de otoño en el ambiente. Monté el campamento sin problemas. Desplegué mi tienda, desenrollé el saco de dormir y desempacó mi estufa para preparar una cena rápida. Aunque el arroyo estaba algo distante, el sonido del agua corriendo entre las rocas me hacía compañía mientras caía la noche. Sin embargo, el aire comenzó a sentirse más pesado, como si se estuviera gestando una tormenta. Al principio no le di mucha importancia. Sabía que el clima en las montañas era impredecible, pero ya había pasado por tormentas antes. Encendí una pequeña fogata y me senté a contemplar las llamas, calentando mis manos mientras chisporroteaban. Aproximadamente 1 hora después de que el sol desapareciera por completo, empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Al principio era suave, un murmullo ligero sobre las hojas, pero luego el viento aumentó, sacudiendo los árboles con más fuerza, y la lluvia comenzó a caer con intensidad. Cerré la tienda y me refugié dentro, para escapar del aguacero creciente. No pasó mucho tiempo antes de que la lluvia se convirtiera en un diluvio. El ruido era ensordecedor al golpear el tejido de la tienda. El viento rugía, azotando los árboles con tanta violencia que podía sentir el suelo temblar bajo mis pies. Traté de ignorar la tormenta. El viento y la lluvia eran fuertes, pero pensé que solo era un temporal pasajero. Sin embargo, alrededor de la medianoche, escuché algo extraño. El viento se calmó por un momento breve, y en el silencio que siguió creí oír algo más: un golpeteo rítmico en el lateral de mi tienda. Al principio era tenue, un sonido suave y apagado. Mi mente intentaba encontrarle sentido. Tal vez era el viento moviendo los postes de la tienda o una rama rozando la tela, pero luego volvió, esta vez un poco más fuerte. Toc, toc, toc. Contuve la respiración,
sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Aparte del ruido de la lluvia y ese extraño sonido, no se escuchaba nada más. Con manos temblorosas tomé la linterna de mi mochila y la encendí, proyectando un haz de luz dentro de la tienda. Revisé rápidamente las cremalleras y costuras. Todo estaba cerrado, nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, el golpeteo continuaba. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era solo un animal, tal vez un mapache curioso o una ardilla, algo inofensivo. A pesar de mis intentos por tranquilizarme, el sonido no me daba buena espina. Era demasiado deliberado, demasiado constante. De repente escuché algo más, un crujido leve, como si algo pesado hubiera pisado una ramita. Me arrastré fuera del saco de dormir y abrí la cremallera de la tienda con cuidado, procurando no hacer ruido. Mi corazón retumbaba en mi pecho, cada latido resonando en mis oídos. Dirigí la linterna hacia el suelo cerca de la entrada de la tienda, buscando algo que pudiera explicar el ruido, pero no encontré nada. La lluvia caía con tanta fuerza que el haz de luz apenas atravesaba la oscuridad más allá de la tienda. Los árboles se balanceaban violentamente con el viento, y el arroyo rugía con más fuerza, alimentado por el agua que caía del cielo. Quería convencerme de que estaba imaginando cosas, pero había algo en ese golpeteo que no me parecía correcto. Abrí por completo la tienda, saliendo con cautela manteniendo el haz de la linterna bajo. El aire era gélido, y la lluvia empapó mi chaqueta al instante. Escaneé la zona alrededor de mi campamento, pero no vi nada. Los árboles se balanceaban con el viento, pero todo lo demás estaba quieto. El arroyo había crecido agresivamente, sus aguas estrellándose contra las rocas en un frenesí. Di unos pasos vacilantes alejándome de la tienda, iluminando el suelo con la linterna. Fue entonces cuando me giré y lo vi. Una figura. Estaba de pie justo en el límite del bosque, apenas visible a través de la lluvia. No se movía. Apenas podía distinguir su forma, pero era alta, más alta que cualquier persona que hubiera visto antes. Las sombras dificultaban ver detalles, pero su silueta era inconfundible. Parecía una persona o algo que se asemejaba a una persona. Me congelé. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que corriera, pero no podía moverme. La figura permaneció inmóvil, casi demasiado quieta, como si estuviera esperando algo. El frío me golpeó como una bofetada. Mi aliento se hizo visible en el aire. Sentía mi pulso en la garganta, latiendo al ritmo de la lluvia. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura se dio la vuelta y desapareció de nuevo en el bosque. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que me pareció una eternidad, mirando hacia la oscuridad donde había estado la figura. La lluvia seguía cayendo en cortinas espesas, pero ahora el sonido parecía lejano, amortiguado. El bosque estaba tan silencioso que podía escuchar el pulso de mi propia sangre resonando en mis oídos. No sabía qué hacer. No estaba dispuesto a perseguir aquello, fuera lo que fuera. Rápidamente regresé a la tienda. Verifiqué 2 veces todas las cremalleras y me acurruqué en el interior, con el corazón desbocado. Entonces el golpeteo volvió, esta vez más fuerte. Toc, 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 como si alguien estuviera golpeando con fuerza el lateral de la tienda. No dormí en toda la noche. Cada sonido parecía amplificado. El viento ululando, la lluvia estrellándose contra la tela, el crujir de las hojas. Y el golpeteo. Ese golpeteo continuaba, intermitente, durante toda la noche. No sabía si era real o si mi mente me estaba jugando malas pasadas en la oscuridad. Cuando llegó la mañana, la tormenta finalmente había pasado, dejando la ladera de la montaña empapada y envuelta en niebla. El sol apenas comenzaba a asomarse, con las nubes bajas colgando en el cielo. Recogí mi campamento aturdido, con las manos temblorosas mientras doblaba la tienda. El aire estaba cargado de humedad, y el suelo bajo mis pies estaba completamente empapado. No volví a ver a la figura, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. El descenso por la montaña se sintió interminable. Cada paso estaba acompañado por una inquietante sensación de ser observado. No me detuve ni una sola vez hasta llegar al inicio del sendero. La seguridad del coche fue un alivio indescriptible. Nunca regresé a ese lugar. Todavía no sé qué fue lo que vi esa noche, si solo fue un efecto de la luz o algo completamente distinto, pero el sonido de aquel golpeteo, la figura de pie bajo la lluvia,
es algo que no puedo olvidar. Cada vez que veo las montañas a lo lejos, recuerdo ese sentimiento, esa profunda e inquietante sensación de no estar solo.